Posiblemente frente al el regreso a clases más difícil de la historia moderna del país y en una situación inédita, como todos sabemos. Más de 36 millones de estudiantes van a tener que entrar, como adelantó ayer la SEP, en un modelo híbrido presencial y digital. Pero la pregunta que usted y todos nos estamos haciendo, ¿estamos preparados para poder tener ese nivel de conectividad? Los métodos de estudio, los contenidos, las evaluaciones se han modernizado, se han adaptado para esta nueva etapa del aprendizaje digital. Estas son algunas de las principales preguntas que nos estamos haciendo porque sabemos cuál es el riesgo. Y el riesgo es que esta situación abone no quiero parecer amarillista, pero una catástrofe educativa, agudice las brechas educativas en el país y que se cede sobre la formación de profesionales que deberán de salir al mercado de trabajo en los próximos años. Vamos a analizar cómo es esta vuelta, cuáles los retos, los peligros que tienen que hacer las autoridades y me da mucho gusto que esté con nosotros Cintia López Castro. Cintia, diputada del PRI, ¿cómo estás? Pepe, es un gran gusto estar contigo, con ustedes, a todos los que nos ven, con Marco, con Ania. Les mando un abrazo a todos. Un placer, de verdad, que estés. Ania Gómez, de Acción Nacional, diputada también federal. ¿Cómo estás, Ania? Hola, Pepe, un gusto saludarte. Saludos, Marco, saludos, mi querida diputada Cintia. Qué gusto estar aquí con ustedes. Las dos de la Comisión de Educación y Marco Fernández, usted lo conoce muy bien, de México Evalúa y además profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Y además, quizá una de las personas que saben más de educación en este país. Seguro me va a decir que estoy exagerando, pero así es. ¿Cómo estás, mi querido Marco? Gracias por estar. Gracias por las palabras generosas y muy buenas tardes, diputadas. Un gusto poder participar en este foro. Voy a empezar contigo, Cintia, si te parece. La introducción no sé si fue un poco amarillista o no sé si la compartas, pero vamos a regresar en una situación muy difícil. ¿Crees que estamos preparados desde la Comisión de Educación a la cual tú perteneces? ¿Se ha aprovechado el tiempo vacacional para tratar de planificar, a pesar de que esta es una situación que no estaba prevista, este regreso o no? Gracias, Pepe. Bueno, pues justamente es una catástrofe este regreso a clases que están en que entre sí es el 10. Hoy hablé con un grupo de escuelas particulares en la ciudad de México y decían, bueno, ya no sabemos si es el 17. Las escuelas, a ver, te voy a hablar desde 3 vías. La primera, desde las escuelas, bueno, te quiero decir que no hay una comunicación continua con la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública no tiene claro si se va a regresar de manera presencial o virtual o una modalidad mixta, como fue, por ejemplo, en el caso de algunas provincias de Francia, donde se hizo mitad presencial y la otra mitad, y los padres podían escoger qué modalidad querían. Pues la verdad es que no tienen luz las escuelas, y le están batallando muchísimo porque dicen, bueno, si nosotros no podemos ofertar, los padres de familia no van a hacer sus pagos a las colegiaturas y entonces el trabajo de miles de maestros está en riesgo. Entonces, bueno, eso es de parte de las escuelas. Los maestros ahorita ya están empezando cursos propedéuticos, talleres, pero hay mucha incertidumbre de qué va a pasar. Y bueno, me voy a la parte de los niños. Los niños son los más afectados en esta pandemia, primero por la gran brecha de desigualdad que hay, o sea, un niño en una escuela pública que no tiene internet prácticamente podrá ser un año perdido en caso de que no se retomen las clases, porque los niños pues, no cuentan con iPads, con computadoras para poder tomar sus clases. Si bien un 80% pueden tener internet, es sobre todo de redes sociales, pero no para descargar datos, no para tomar una clase. Y bueno, pues sí logramos ver que lo que se hizo con Canal 11, la programación de las clases, pues fue un poco salir del paso. En ese momento se hizo, nadie estaba preparado para la pandemia, Pepe, pero ahorita ya llevamos 4 meses donde perfectamente la Secretaría de Educación Pública tuvo para prepararse,
para la continuidad del ciclo escolar. Entonces, si bien la pandemia nos agarró a todos desprevenidos, ¿no? Y las escuelas hicieron un poco lo que pudieron, igual que la Secretaría de Educación Pública, yo creo que no nos vamos a salvar ahora en agosto, porque sí hubo tiempo suficiente para planear. Lo que vemos es que nadie dice nada, el secretario dijo que no se iba a regresar hasta que hubiera semáforo verde. Y bueno, hoy vemos en la Ciudad de México 42,000 muertos, más de 356,000 infectados. Entonces, bueno, pues creo que el semáforo verde no será de aquí a diciembre. Entonces, la pregunta es, ¿qué van a hacer? Ahora, hacer una modalidad en línea, lo vimos en otras partes del mundo que van un poquito más adelantados en estos meses de la pandemia, es decir, que el confinamiento lo terminaron antes, y lo que vemos es que los padres de familia dicen, oye, no puedo tener a mi hijo en casa porque yo trabajo, o yo soy madre soltera, tengo que regresar a trabajar, y no puedo que solamente sea una modalidad virtual. Entonces, yo lo que te diría es que está siendo catastrófico porque no hay información, porque no hay un buen canal de comunicación, no hay comunicación con los coordinadores de zona, con los maestros, con los directores, y mucho menos con la comunidad de padres de familia, y los más afectados, como siempre, pues son los niños y niñas de México. Entonces, así vamos. En la Comisión de Educación hemos presionado al tema, la verdad es que vemos un poco que le dan la vuelta, y bueno, pues vamos a seguir trabajando para que haya claridad y podamos participar. Nosotros pedimos como legisladores participar en un grupo de trabajo con la SEP para la reorganización de este regreso a clases. Entonces, que sea con manos de expertos, de académicos, de especialistas, de legisladores, para que sea un regreso a clases virtual o presencial, o de qué manera se va a hacer, Pepe, y concluyo diciéndote, en el caso de regresar a clases, bueno, no se puede regresar a las mismas aulas y en las mismas condiciones. Los salones tendrían que ser máximo de 15 niños, tendría que haber una separación física con algún tipo de ahora le llaman el videopapel, ¿no? Exacto, de panel, que pudiera separar a los niños, tendrían que turnarse la hora del recreo, pero, ojo, aquí también estamos viviendo un proceso donde los niños están afectados en su aprendizaje, pero lo que más, y lo hemos visto con terapeutas especialistas en niños, es que el niño aprende y se autodefine en la medida que juega e interactúa con otros niños fuera de su círculo familiar. Entonces, bueno, la salud mental de nuestros niños, el cuidado de nuestros niños, más el aprendizaje, pues tendremos que darle una buena checada para este regreso a clases. Ahí está, Ania. ¿Qué desde tu punto de vista no han hecho o tendrían que haber hecho las autoridades para este reinicio de clases en esta situación inédita? Gracias, Pepe. Primero yo quisiera, saludar a través de este medio a todas las niñas, niños de nuestro país, pues que han estado en confinamiento, que han estado pasando por estas dificultades a las que se tuvieron que enfrentar para seguir con sus estudios. Saludar y reconocer a papás y a todo el personal docente, pues que de una u otra manera, con lo que tenían a la mano, pudieron apoyar a sus hijos para que siguieran con sus clases. Sin embargo, pues quiero decirte que lo que vemos ahorita es que, como en todas las decisiones que se han tomado desde que la pandemia llega a nuestro país, pues vamos tarde. No vemos una estrategia concreta, clara, pues con una metodología que permita continuar con las clases por parte de la Secretaría de Educación. Se habla, por ejemplo, de un programa híbrido que puedan tomar algunas clases en línea y luego algunas presenciales, pero los números no nos van a dejar mentir, Pepe. El programa, por ejemplo, Aprende en Casa, pues tuvo muchísimas deficiencias. De entrada, no se consideraron a los estudiantes con discapacidad u otras condiciones, pues no resultaba suficiente utilizar subtítulos o lenguas de señas porque hay otro tipo de discapacidades, ¿no? Y por supuesto que esta estrategia pues exhibió la brecha digital que existe en nuestro país, porque si bien podemos hablar de un 56% aproximadamente que tiene acceso a Internet, no lo tiene con base a una estructura que permita tomar clases, que permita darle seguimiento a los contenidos y mucho menos que cualquier niño en este país o cualquier adolescente pues tenga acceso a un dispositivo electrónico. Déjame tomar esa afirmación que haces, ir con Marco. No sé si tú coincidas, Marco.
tiene o ha podido o ha aprovechado el tiempo la Secretaría de Educación para construir una estrategia que permita, frente a las dificultades que en muchos casos evidentemente no son responsabilidad de la autoridad educativa, pero tiene una estrategia para tratar de sortear esta situación? Mira, yo creo que son varias las responsabilidades compartidas. O sea, no creo que solo sea un ámbito de la autoridad federal. Digo, entiendo que las compañeras legisladoras, pues en su papel como legisladoras de la oposición, tienen que señalar las omisiones que en efecto muchas de ellas se han observado en el caso de la autoridad educativa federal. Pero cuando digo compartidas, pues ahí están las autoridades de los gobiernos de los estados, e incluso, pues también en ciertos aspectos, los propios legisladores de las comisiones, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. ¿A qué me refiero? Nosotros observamos que en el anuncio que dieron ayer, la reunión que tuvieron, ahora sí que a puerta virtual cerrada, los secretarios de educación de los estados y las autoridades federales, pues anuncian que se espera que van a hacer híbrido. Todavía no nos han dicho los detalles, no nos han dicho todavía cuándo lo arrancarían. Originalmente estaría arrancando el 10 de agosto con una serie de días, 2 semanas básicamente, para tratar de centrar los esfuerzos en recuperar los aprendizajes que no se habían desarrollado en el ciclo escolar anterior debido a la pandemia y posteriormente empezar el ciclo escolar el día 31 de agosto. Todo eso estaba condicionado a que se tuviera semáforo verde y poder reiniciar el ciclo escolar. Claramente, pues lamentablemente las condiciones del sector salud apuntan a que el país es una mezcla de rojos y naranjas. No se ve por dónde, estamos muy lejos del amarillo y pues peor del verde. Ante esa circunstancia, la pregunta es, ¿qué hacemos? Porque hay millones, literal, millones de alumnos que están en juego, más de 1,5 millones de maestros que forman parte de los distintos niveles del sistema educativo, pues que también están involucrados ante este desafío, y obviamente los millones de familias que pues nos están viendo, muchos de ellos, y que se preguntan qué vamos a hacer con nuestros hijos. Ya muchos lugares reabrieron la economía. Esa pregunta de qué vamos a hacer es clave, sin duda. Pero es clave, pero no queda... Esa es la pregunta que tenía que haberse hecho hace ya varias semanas o meses, o estamos todavía a tiempo de pensar qué hacemos para el 10. Pues es clave, pero insisto, es clave y amerita una respuesta coordinada de las diferentes autoridades. O sea, y aquí es paradójico porque no me van a dejar mentir, las legisladoras estuvieron metidas en la discusión de la reforma educativa el año pasado. La ley que se terminó imponiendo por parte de la mayoría gubernamental, la ley educativa, es una ley que pretende ser sumamente centralista, es decir, jalarle un montón de facultades para la SEP. Ahora que está la bronca encima, pues ya quieren repartir responsabilidades, ¿no? O sea, pues ahora también es parte de los estados. Bueno, pues a ver, no, o sea, sí es parte de los estados, es cierto, pero pues no nos olvidemos que se jalaron un montón de responsabilidades y que el grueso de la parte presupuestal en materia educativa se financia a partir de recursos federales. Yo lo que observo con preocupación, y he obtenido el diálogo con autoridades educativas de los estados, con autoridades educativas federales, con maestros, hay incertidumbre, todavía no queda claro cuál va a ser la estrategia y estamos literalmente al cuarto para la hora. Y cuando uno observa las lecciones de los países que están abriendo, con franqueza es desesperante, porque sí se exhiben no solo las debilidades del sistema educativo, sino con toda franqueza las debilidades de nuestras autoridades y en general la debilidad de nuestra clase política de no asumir la responsabilidad que les corresponde frente a un reto de esta magnitud. ¿Cómo ves, Cintia? ¿Cómo está haciendo la coordinación? ¿Cómo ves tú la coordinación estados de distintos partidos con la federación después de la ley que en efecto fue centralista y ahora quiere sumar, como vimos ayer
o como supimos ayer de la reunión de Esteban Moctezuma con autoridades estatales, ¿apenas se están poniendo de acuerdo los estados y la federación? La verdad es que esta falta de coordinación lo hemos visto todo el tiempo, lo hemos visto a lo largo de todo este ciclo escolar. Y bueno, esta descoordinación a lo que más está afectando es a la calidad educativa de los niños y niñas de México. Yo te podría decir, Pepe, que hemos sido insistentes que haya más coordinación con los estatales. Lo vimos cuando empezó la pandemia, cómo los estados, cada quien decidía. O sea, había estados que decían, oye, yo ya no voy a estar abriendo las escuelas, y lo cerraban, ¿no? Y un poco se adelantaron a lo que planteó la propia Secretaría de Educación Pública. Entonces yo lo que veo es que una pésima coordinación, y ahora en el regreso a clases esperemos que sí, la Secretaría de Educación Pública tenga el liderazgo y además pues que se formen esos grupos de trabajo con los secretarios de otras entidades de la República. Entonces, pues creo que ha sido evidente, como bien lo decía Marco muy puntualmente, todas las deficiencias que hemos visto de la Secretaría. Y bueno, lo que vemos es que no hay un plan, no hay un programa, no tienen claridad, no hay preparación con los maestros. Yo sí creo que en este afán, ¿no?, de tapar los números, de no decir la situación que estamos viviendo, pues están llevándose de paso a todos los niños y niñas de México, que, bueno, entendemos que hayan sido 3 meses difíciles, ¿no?, para completar este ciclo escolar, pero la verdad es que no, esto va para largo, ¿no? Probablemente estaremos un año más así, entonces no podemos permitir que no haya esta coordinación. Yo creo que hace falta mucha coordinación. Oye, Ania, tú eres un caso, además particular, eres diputada por Nuevo León. ¿Cómo ha sido la coordinación de las autoridades estatales de Nuevo León con la federación? Fíjate, Pepe, que ese es un punto muy importante y creo que es clave en todo lo que está pasando, en todas las decisiones que se están tomando en nuestro país en torno a los problemas que nos ha generado la pandemia. ¿Y por qué es clave? Porque precisamente al tener la cabeza que no ha asumido realmente, porque eso es lo que estamos viendo hasta el día de hoy, no se ha asumido realmente la gravedad del problema y que no permite el presidente de la República que se tomen decisiones a veces un poco apresuradas o un poco necesarias por todo lo que estamos viviendo. Y entonces, un poco en descargo en este momento, o en este caso de la Secretaría de Educación, un poco en descargo de ellos, decir, si el propio presidente no lo asume, no permite que se tomen decisiones, pues entonces retrasa todas las decisiones o todas las estrategias o todo lo que se podría estar haciendo desde la Secretaría de Educación. Y eso, a su vez, lo permea hacia los estados, muy particularmente en el estado de Nuevo León. El tema ha sido justamente eso, porque por más que nosotros queramos que se tomen algunas decisiones desde lo local, pues en materias como por ejemplo la educación necesitamos estar supeditados a la Secretaría de Educación, sobre todo si tenemos que hablar de programas, si tenemos que hablar de presupuesto. Y Marco mencionó algo muy importante, en el tema de la reforma educativa, en ese momento una de las cosas que nosotros más defendíamos como oposición era precisamente que no se tocara esa parte del presupuesto, porque yo te puedo decir, si ahorita no se hubiese desaparecido, por ejemplo, esta parte de escuelas al 100, quizás tendríamos ahí un presupuesto que podríamos utilizar para que se pudieran, pues no sé, acondicionar algunas instituciones educativas, que se les pudiera pues llevar el material necesario, por ejemplo, cubrebocas. Ahorita platicábamos al inicio que no todas las familias tienen la posibilidad de estar accediendo a cubrebocas para todos los integrantes de la familia. Ya no me imagino para que un niño lo pueda tener diario todo el día en la escuela, ¿no? Entonces, eso atiende justamente a que, bueno, tenemos una reforma educativa que le pegó terriblemente a esta parte, a la educación, y por el otro lado tenemos una autoridad que no está permitiendo tomar decisiones, y lo vemos no solamente en el ámbito educativo, lo vemos en todos los ámbitos, y eso retrasa evidentemente las decisiones que se tienen que tomar desde los estados. Entonces, esa es la parte que yo creo que ha sido más problemática, y supongo que es lo que ha evitado que hasta el día de hoy, porque
la pandemia inició en febrero, marzo. Al día de hoy ya debería existir un programa concreto, una estrategia muy concreta, con números, con presupuesto, con coordinación con los estados. A ver, a mí me tocó hablar con muchísimos maestros y maestras durante todo lo que duró el programa de Aprende en Casa, y ellos me decían, es que de todos mis alumnos, quizás el 30-40% tiene acceso a internet o a un dispositivo electrónico, pero si ya lo trasladamos, por ejemplo, a la televisión, que pudieran estar viendo el programa a través de un canal, pues no todas las áreas, no todas las comunidades, no todo el país tiene acceso a esta señal, y pues eso impedía que los niños pudieran tener acceso. Si ya habíamos visto todos esos errores en el programa Aprende en Casa durante todos estos meses que duró, pues debieron haber previsto eso y debieron haber tomado otro tipo de decisiones para que hoy no se estuviera hablando de un programa híbrido que además no sabemos cómo va a funcionar, no sabemos cuál es el presupuesto con el que se cuenta, y tampoco sabemos si ya la Secretaría de Educación ha tenido una verdadera comunicación con el personal docente en todo el país para decir, esto sí se puede hacer en Monterrey, esto sí se puede hacer en Chiapas. Ahora, yo no me quiero imaginar, por ejemplo, hay una cifra muy concreta que dice que de todo lo que está sucediendo, de las comunidades que más afectadas se han visto precisamente en el acceso a la educación a través de Internet, pues ha sido justamente los estados de Chiapas, Oaxaca, Campeche. Entonces, no solo no estás resolviendo el problema, sino que le estás pegando a los estados que de por sí ya tienen un retraso económico y educativo, y ahora seguramente el retraso será muchísimo mayor, ¿no? Entonces, sí vamos muy tarde y sí vamos todavía a ciegas, sin ningún tipo de estrategia en ese sentido, ¿no? Marco, desde la sociedad civil, la sociedad civil ha tenido interlocución con las autoridades de educación desde la reforma. ¿Qué le han pedido? ¿Qué le han recomendado? ¿Cuáles han sido, digamos, las sugerencias concretas que han puesto sobre la mesa para construir, me imagino, ese objetivo común de una estrategia frente a este reto? Mira, nosotros desde el ámbito tanto de el TEC de Monterrey como de México Evalúa, hemos tratado de desarrollar esfuerzos para pues estar en diálogo con la autoridad educativa federal y con algunas autoridades educativas de los estados, precisamente para ver pues, de qué manera, ante el enorme desafío que tienen enfrente, se puede enfrentar de manera más exitosa. Yo hubiera querido que en esta mesa pues estuviera, no sé, la diputada Piña o alguien de los, que es la presidenta de la Comisión de Educación por parte de Morena. Qué bueno que lo mencionas, porque en efecto invitamos a una representante, una diputada de Morena, pero nunca confirmó. Bueno, justo lo digo porque me parece que ellos, al ser el grupo mayoritario y al tener la responsabilidad federal, sí tienen un peso más importante en las decisiones que se toman en materia educativa. Eso no quiere decir que toda la decisión está de ese lado. Los gobiernos en los estados son responsables de la administración de los servicios educativos, y hemos llegado a un punto que lamentablemente la pandemia nos ha empujado más rápido de una vez por todas ver si los estados van a asumir, la mayoría de edad, y también se van a hacer responsables de las políticas públicas en sus estados, del sistema de salud, de la parte educativa, de la parte de seguridad. En todos estos tres ámbitos ha habido la tentación en los últimos meses por parte del gobierno de López Obrador de centralizar las cosas, de hacerle chuchu a los gobiernos de los estados. Pero ahora está saliendo que no tienen capacidad para poder enfrentar los múltiples desafíos simultáneos que se está observando, y con franqueza también muchos estados están pávidos, están como esperando que el papá gobierno federal venga y resuelva las cosas o dé directrices. Y me parece en ese sentido que eso también es una irresponsabilidad, porque al final de cuentas, lo que pasa en las escuelas de sus entidades en Nuevo León, por ejemplo, son responsabilidad del señor gobernador Bronco. Y él sabe que el 40% de los maestros en Nuevo León se financian con recursos de Nuevo León. Y no nos ha dicho qué va a hacer Nuevo León para que de esa nómina, cuántos maestros, por su edad,
por sus características de enfermedades crónico-degenerativas y demás, están en zona de riesgo, para ver de qué manera se va a financiar profesores sustitutos que puedan eventualmente entrarle al quite. Y la misma pregunta se le puede hacer al Estado de México, que conoce bien la diputada Cintia, o se puede hacer la misma pregunta a Michoacán o la misma pregunta al resto de las entidades federativas. Insisto, ahorita, dado que estamos en este problema, y sí, podemos ser muy críticos de muchas de las cosas que están haciendo, ¿qué vamos a hacer? Yo desconozco, y aquí pues ahora sí que la palabra y el conocimiento pues lo deben de tener las señoras legisladoras, ¿cuántas reuniones de trabajo ha convocado la diputada Piña o el senador de Morena en el caso de la Comisión de Educación del Senado, con juntas de trabajo con las autoridades educativas federales para explicar cuáles son las rutas, dónde se necesitan recursos, por ejemplo? O sea, ha habido una serie de recortes. Eso te lo puede contestar inmediatamente, Ania. ¿Cuántas veces se han reunido con las autoridades de salud para ver este tema en los últimos de educación? De educación. Fíjate que sí, muy buena pregunta, Marco. Sí ha habido algunas reuniones, 3, y muy concretamente con el secretario de Educación fue solamente una, y fue precisamente motivo de discusión y de polémica al interior de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, porque pues quienes convocaron a esta reunión se aseguraron de que fuera una reunión sumamente controlada. La presidenta de la comisión nos pidió, y quizás me estoy metiendo en otro ámbito que no debería, pero a mí me gusta ser muy franca, porque además lo que menciona Marco es muy importante, asumir la responsabilidad que tenemos nosotros desde la Cámara de Diputados, pero también desde lo local. Estoy totalmente de acuerdo, y sí fue algo que nosotros exigimos. Se controló desde la Comisión de Educación qué íbamos a preguntar los legisladores, supongo muy particularmente los de oposición, y además las respuestas en ese momento del secretario de Educación pues fueron sumamente, pues dejaron mucho que desear. Gracias. Ahora, hay un punto ahí, Ania, que me importa mucho. Marco mencionaba recursos. Es evidente que el primer reto de la digitalización del aprendizaje es la conectividad. ¿Hay alguna propuesta o desde el espacio legislativo ha subido una propuesta para poder meter recursos? Habida cuenta de que, a ver, según los datos, solamente 1/3 de la población en este país está conectada a Internet. Y en el caso de las zonas rurales, 20% apenas tiene conexión a la red. ¿Hay alguna propuesta para meter recursos a eso o no? Sí, bueno, hubo una propuesta muy particularmente hacia la parte, cuando estábamos todavía en el programa de Aprende en Casa, hacia la parte de que no fuera solamente un canal el que estuviera emitiendo pues el programa, ¿no?, de Aprende en Casa, sino que pudiéramos, que la Secretaría de Educación pudiera tener un acuerdo, una alianza con otros canales de televisión en donde pues la mayoría pudiera tener acceso. Y sí se está trabajando ahora en la parte de reorientar los recursos, muy particularmente para los temas de salud y de educación. Ha sido una de las exigencias muy puntuales que hemos hecho desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Los 2 periodos extraordinarios que hemos tenido, el último fue ayer, se solicitó a la Junta de Coordinación Política, se solicitó a la mesa directiva que estas sesiones pudieran ser también, evidentemente para sacar lo urgente, como lo fue el INE y el TEMEC, pero que fueran también para que pudiéramos reorientar el presupuesto que ya está aprobado desde el año pasado para ubicarlo exactamente en estos 2 grandes problemas que tenemos ahorita, o en estos 2 grandes rubros que son salud y educación. Hasta ahora, como dices, no, eso no ha pasado, no se ha metido en la agenda, y voy contigo, Marco. ¿Es posible enfrentar este reto sin recursos adicionales para desarrollar plataformas, computadoras, mayor capacitación y aprendizaje de maestros, etcétera? Mira, a mí no me gustaría ser catastrofista, pero es importante que nos hablemos con la verdad.
y para los papás, para los chavos que nos están viendo, la cosa no pinta bien. Y no pinta bien porque cuando uno observa cómo otros países han hecho la reapertura de las clases, algunos de manera híbrida, es decir, combinando clases presenciales con esfuerzos a la distancia, otros haciendo clases presenciales pero escalonados, etcétera. En esos sistemas educativos, los gobiernos decidieron aumentar los presupuestos en materia educativa para enfrentar los desafíos que implica abrir nuevamente el ciclo escolar. En nuestro país, pues no. Un reflejo de que la educación no es una prioridad es que han estado en estos meses asfixiando al sistema educativo en estas absurdas decisiones del presidente López Obrador, por ejemplo, de recortar el 75% de la partida de recursos materiales que incluyó también al sector educativo y que entonces ahí están los compañeros de la SEP sufriendo para ver cómo desarrollan el resto de la plataforma, el contenido de la plataforma educativa y los programas de educación para el ciclo escolar completo. Ayer, una de las discusiones áridas entre los diferentes niveles de gobierno es quién va a pagar por el sanitizador, por el jabón, el garantizar el agua para todos los planteles y demás. Nadie ha dicho esta boca es mía para decirnos qué vamos a hacer con los más de 300,000 maestros que por su edad o por sus condiciones de enfermedad están en zona de peligro. Nomás nos dicen que no los van a poner en peligro, nos dicen que ya hicieron un convenio especial con el ISSSTE para su atención. Eso, perdónenme, es una tomada de pelo. Y es una tomada de pelo porque basta nada más darse una vuelta dramática a los hospitales del IMSS y del ISSSTE que tienen problemas muy serios de atención. Nuevo León es uno dramático en estos momentos. Y díganme que con el convenio vamos a poder de todas maneras atender a los maestros que lleguen a enfermarse en la reapertura de las clases. Si no tenemos lo que sí han hecho los otros países. ¿Qué han hecho los otros países que abrieron? O sea, estoy pensando en Nueva Zelanda, estoy pensando en Alemania, estoy pensando en Francia, Corea del Sur, Israel, etcétera. ¿Qué hicieron? A ver, 1, pruebas masivas con resultados en menos de 48 horas. ¿Qué te permite eso? Entonces desarrollas un sistema de rastreo puntual para que en las escuelas tú puedas activar protocolos muy específicos, ya sea en el salón, ya sea en la escuela, para aislar a los alumnos o, en el caso de los maestros, que lleguen a enfermar y no tener que hacer el cierre completo del sistema educativo. ¿Qué también han hecho? Nadie ha abierto cuando tienes una tasa mayúscula de contagio, como lamentablemente tenemos en el caso mexicano. Y cuando abrieron, invirtieron un montón de dinero para poder, 1, sacar ahorita a los maestros de mayor edad y en estas condiciones de peligro, fortalecer sus estrategias de enseñanza a la distancia. Yo no sé, me lo decía una querida colaboradora hace rato, me preguntaba, me dice, oye Marco, ya explicó la SEP cómo va a repartir los libros de texto para el inicio de clases. Ni siquiera esa cosa básica que nos dijeron que ha sido uno de los elementos para apoyarse durante los anteriores meses que tuvieron clases a la distancia, ni siquiera eso hoy sabemos. Solo nos han dicho así una cosa amorfa, que es vamos a tener una escuela, un modelo híbrido, y cuando hoy, yo lo vi en las redes, ustedes métanse a la red de Observatorio Docente, los colegas maestros que manejan esa red, le preguntan a la persona de comunicación social de la SEP sobre dónde están las directrices, y la contestación ahí está en el internet, ahí está en el Twitter, es que todavía hay tiempo, que como se va a aplazar, todavía hay tiempo. No se entiende que los papás, que los maestros necesitan información para saber dónde fregados estamos parados. Algo básico no tenemos. Esa incertidumbre se refleja en las preguntas que incluso nos están llegando en este momento del auditorio. Algunos, por ejemplo, Iván Edgar Guajardo nos dice, ¿qué problema con los exámenes de admisión? Eso no lo hemos tocado. Patricia Guerrero dice, oigan, acá ya van a entrar los niños el 10 de agosto y no estamos preparados para nada. Otros preguntan, oigan, están pidiendo en las escuelas públicas aportaciones voluntarias y preguntan por qué y para qué. Mari Carmen Buendía dice,
que ya les avisaron a las escuelas o a algunas escuelas que no va a ser el 10, sino el 17 de agosto y de manera virtual. En fin, creo que pongo estos comentarios sobre la mesa porque lo que estoy viendo es mucha confusión. ¿Cómo ves, Ania? Es enorme la confusión aunado a lo que decía Marco. Sí, totalmente, Pepe. Mira, primero déjame nada más mencionarte que desde la Cámara de Diputados se hizo una exigencia muy puntual a la Secretaría de Educación para que a su vez ellos enviaran el mensaje a todas las instituciones públicas o a las secretarías de educación de los estados para que se evitara pedir precisamente esto, cuotas, que se evitara pedir útiles escolares, uniformes, en fin, porque sabemos que una vez que se arranque, pues las escuelas podrían hacer cualquier tipo de peticiones en ese sentido. Y sabemos que en ese sentido, pues las familias mexicanas al día de hoy están no solamente enfrentando la crisis de salud, la crisis de incertidumbre respecto a todos estos problemas, sino que también están enfrentando una crisis económica. Por otro lado, también se llamó desde la Cámara de Diputados a comparecer al secretario de Salud y también desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional hemos estado exigiendo desde el día 1 que se hagan pruebas masivas, porque evidentemente, como lo menciona Marco, viendo los ejemplos de otros países, pues eso es lo que ha permitido poder tomar otro tipo de decisiones. Si no estamos haciendo pruebas de manera constante, pues ¿cómo vamos a poder prevenir que haya o no haya contagios? Y por otro lado, por eso yo menciono que es tan importante lo que haga la autoridad federal. Evidentemente hay una responsabilidad local, pero si desde lo federal no hay una estrategia concreta, no hay una comunicación real con el personal docente, porque el personal docente puede tener una comunicación con el secretario estatal de educación o la secretaria, como es en el caso de Nuevo León. Sin embargo, si ellos están supeditados o esperando este tipo de mensajes, porque la única autoridad que hoy puede decir se abre o no se abre es la Secretaría de Salud, no es la Secretaría de Educación, no son las secretarías estatales de educación, es la Secretaría de Salud, y por lo tanto tenemos que esperarnos a eso. Pero si no hay un mensaje concreto, si no hay un mensaje único respecto a que si el semáforo está en verde, en rojo, amarillo o gris, o ya no sé ni qué color nos vayan a decir mañana, pues evidentemente por eso se genera esta incertidumbre, ¿no? Y por eso las personas te preguntan, oye, ¿es el 10 de agosto, es el 15, qué va a pasar? ¿Mando o no mando a mi hijo a la escuela? Porque no existe esa coordinación y no hay una estrategia concreta respecto a cuándo vamos a regresar. Lo que sucedió el día de ayer al anunciar ese programa híbrido, a mí me parece que es solamente generar más confusión y es una irresponsabilidad por parte de la autoridad federal el salir a decir que habrá un programa tal para que se pueda reactivar el ciclo escolar sin dar certeza ni al personal docente, lo cual también me parece una falta de respeto porque ellos han puesto todo de su parte para sacar esto adelante, y tampoco hay una certeza para los padres de familia, para los estudiantes, para decir me preparo o no me preparo. Y ya lo mencionaba ahorita la diputada Cintia, ¿qué va a pasar con todas aquellas familias donde mamá y papá tienen que salir a trabajar? ¿Quién va a dar seguimiento a que sus hijos puedan seguir tomando clases pues a través de internet, a través de la televisión, ¿no? Se me está acabando el tiempo, Ania. Voy a cerrar con Marco porque él fue al último que le di la palabra. Mi querido Marco, ¿cómo ves en definitiva, desde tu punto de vista, las 3 prioridades que tendrían que ocurrir de aquí al 10 o 17 de agosto? ¿Dónde está, digamos, la ruta de la estrategia para dar certidumbre a padres y alumnos? Mira, yo creo que, en primer lugar, a diferencia de lo que pasó en la economía, que, perdón la expresión, abrimos a lo borras, con una falta completa de responsabilidad por parte de la autoridad, ese lujo no nos lo podemos dar en el sistema educativo. Está muy bien que todos nos prometen que no vamos a poner a los chicos, a los maestros en peligro. Va. ¿Qué vamos a hacer para que no sea una generación perdida? Y vamos a empezar a establecer pasos, no va a ser de la noche a la mañana, para compensar las afectaciones que han tenido de lo que no aprendieron el ciclo escolar anterior,
hay otro número importante de chicos que está en peligro de tirar la toalla y abandonar la escuela, y el país tiene que hacer todo el esfuerzo para evitar que se nos dispare el abandono escolar. Nosotros hemos insistido, y lo vamos a seguir haciendo, en decirle a las autoridades, a ver, vamos a tener, ahorita ya estamos en el escenario de cómo minimizamos las afectaciones, no cómo logramos el escenario óptimo, porque el país no se preparó y no están las condiciones para eso. ¿Qué quiere decir minimizar las afectaciones? Es, por un lado, tú tienes que usar el mes de agosto para, desde nuestro punto de vista, tratar de hacer lo mejor posible una estrategia remedial. Muy probablemente va a ser hasta septiembre que inicie el ciclo escolar y muy probablemente va a tener que ser a la distancia. Yo desconozco y espero que pronto la autoridad nos diga que si están ya preparados, si están echándole ganas para mejorar la plataforma que tuvieron, las lecciones que tuvieron en la televisión y asegurarse, porque no es como que uno va, prende, se mete al internet, clic, 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 o se pone como estudiante en la tele y entonces se pone a ver, sí, ya aprendí. Eso no pasa. Cualquiera que tiene una experiencia o que se acuerda de sus tiempos en clase, sabe que la interacción con su maestro, con sus compañeros, es lo que le permite lograr desarrollarse, primero en sus conocimientos y, por supuesto, el desarrollo social. ¿Qué vamos a hacer para que podamos capacitar mejor a los maestros, dadas estas circunstancias, para hacer ese tipo de labor? ¿Qué vamos a hacer? Los maestros preguntan con toda la razón del mundo algo básico. Hace unos años, desde la época del Bester Gordillo, se hicieron una serie de fideicomisos supuestamente para dotar de computadoras a los maestros. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde están las computadoras de los maestros? Obviamente, muchos maestros dicen, espérate, a ver, nos están queriendo dar capacitación en la distancia y muchos están haciendo el esfuerzo para ello, pero muchos no tienen la computadora. Hay algo básico que no han podido lograr las autoridades. Es un acuerdo con el señor Slim, con AT&T, con Movistar, para decir, ok, este es el paquete de datos gratuito para todo aquel que accede a los materiales que están en la plataforma educativa. Eso básico ni siquiera lo hemos podido lograr. Entonces, no es posible que estamos frente a esta tragedia y que como sociedad veamos como aquel grupo musical del Titanic, viendo cómo se hunde y nadie hace nada. Como sociedad no nos podemos permitir, los papás, los tíos, los abuelos, ver que esto va a pasar, que está afectando una sociedad, una generación de la sociedad, y no elevar el costo político tanto al gobierno federal como, insisto, a los gobiernos de los estados, porque no nos hagamos. Esto no es solamente el gobierno federal. Esto es responsabilidad del señor Bronco, es responsabilidad del señor del Estado de México, es responsabilidad del de Guanajuato, etcétera, 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 y es compartida. Basta de echarse las culpas y echarle ahí la bolita mientras nosotros observamos como papás, como miembros de la sociedad, que no hay certidumbre. Y es cierto, como dice la diputada Gómez, hay cosas que sí son responsabilidad específica de la autoridad federal y basta de hacerse guaje. No, ya estamos ahorita a 2 semanas que hubiera sido el 10 de agosto del inicio de clases. No es posible que no nos hayan mandado señales de, a ver, estamos pensando esto, estamos pensando de esta forma, etcétera, etcétera. Yo un último comentario. Simplemente para los que tienen la oportunidad, métanse a YouTube, hagan Google y vean, pónganle la palabra en inglés, Schools Alberta COVID. Hace 2 días, las autoridades de aquel estado en Canadá, el secretario de Educación y el secretario de Salud salieron en una rueda de prensa. Ya hubiéramos querido que nuestras autoridades, ya sea en el estado de Nuevo León, ya estado en Jalisco, etcétera, y mucho más la autoridad federal, nos hubieran dado una explicación de cómo allá van a abrir clases en septiembre. Y explicaron datos, explicaron, decir, a ver, miren, tenemos la evidencia, estas son las cosas, y lo vamos a hacer así, así, así. Y había la prensa, y la prensa dura, preguntando duro y apretando como debe de ser su papel para tener respuestas claras. Ese ejercicio democrático, básico, de responsabilidad ante un servicio fundamental para la sociedad, eso no lo hemos tenido. Y eso me parece inaceptable. Y lamentablemente
y lamentablemente el tiempo lo ocupamos en ver llegar o regresar el avión presidencial frente a un problema tan grave, en efecto, como el peligro, el riesgo de que podamos tener en este país, si no sabemos manejar las cosas, una generación perdida por la falta de capacidad para poder mantener los niveles de aprendizaje en medio de esta pandemia. Les agradezco muchísimo haber estado conmigo hoy, la diputada Ania Gómez del PAN. Un placer, Ania. Muchas gracias por haber estado. Gracias a ti, Pepe. Un gusto. Saludos, Marco. Y mi querido Marco, muchas gracias. Gracias por el esfuerzo. Yo sé que andas con miles de cosas, que tienes que ir corriendo a una reunión. Por eso te aprecio todavía más tanta tu participación y tu presencia aquí. Gracias a los dos. Gracias por la invitación, gracias, diputada. Y en verdad, a los que nos están viendo, no se vale resignarse. Sí tenemos que exigirle a nuestras autoridades que actúen con responsabilidad. Pues ahí está, muchas gracias a los dos, pero sobre todo, muchas gracias a usted por haber estado con nosotros en Conversando con Buen Día. Le agradezco su participación, sus preguntas. Esto es la interacción que estamos buscando para poder ayudar con información clara en un tema central como este. Nos vemos el próximo martes, 7 de la tarde, aquí con un tema que a usted le va a interesar. Muchas gracias a Streamix Lab, que es la productora que nos permitió salir con este programa y la transmisión del mismo. Gracias, que le vaya muy bien. Buena tarde. Adiós. Hasta luego.